La irresponsabilidad de la autoridad, sea cual sea, en las tres esferas de gobierno, estatal, federal o municipal, lo único que genera es violencia. El delegar, o más bien el relegar sus funciones que originalmente le corresponden única y exclusivamente al Estado, el relegarlas en particulares, así sea en una representación vecinal o en un solo presidente de colonia, genera necesariamente violencia. Decíamos hace un momento que este tipo de actitudes, primero, es violatoria de tus derechos. Ahora, ¿cómo defiendes esos derechos? ¿Cómo puedes salir y entrar a tu propiedad, a tu casa? Si tienes verdaderos obstáculos, verdaderos retenes ilegales, ¿no? Puestos por el pretexto que usted quiera, pero, como decíamos hace un rato, ni aún la autoridad puede hacer por sus propias barbas ese tipo de actos que vulneran las garantías de los ciudadanos, mucho menos una representación vecinal. Bueno, y eso genera violencia. ¿Qué pasa cuando te bajan una pluma y no te dejan entrar a tu propiedad? ¿Es lícito que la tires, que pases por alto esos obstáculos? ¿Cómo ves en cuanto a la conducta humana? El problema, primero que nada, empieza con la confusión de papeles entre Estado y lo privado y particulares. La esencia de un Estado, o su sentido, su razón de ser, es proveer de bienestar a la población. La razón de ser de los privados, empresas, etcétera, es lucrar, ganar dinero, máxima ganancia al menor costo posible. Luego entonces es absurdo y tiene consecuencias espantosas tratar de suplir lo público con lo privado. El tema del agua, por ejemplo. Si al Estado le corresponde proveer de agua a la población, es porque se supone que es el derecho de la población y que es obligación del Estado proveer a la población de ese algo esencial para la vida, ¿sí? Y por eso la gente paga impuestos. Si se lo das a un privado... Y pagas el servicio también. Claro. Servicio medido, en el caso del agua. Sí, por supuesto. Entonces se paga por él y el Estado debe proveerlo luego entonces, porque además es el derecho de la población y es la obligación del Estado. Ahora, en el caso de una empresa, para la empresa el agua no va a ser ni un derecho ni una obligación, va a ser una mercancía o un objeto de consumo en todo caso. Y lo va a tratar pues como mercancía, ¿sí? Entonces, a la empresa no le importa, en principio, si solamente un porcentaje puede pagar sus servicios, siempre y cuando sea rentable para la empresa. Le importa si hay alguien sin agua en la medida en que ese alguien sin agua es alguien que no está pagándole, y nada más. Y este ejemplo del agua lo podemos extrapolar a cualquier otra esfera de la vida pública. Caso de las viviendas, caso de parques, etcétera, ¿no? Entonces, el principio de este malestar que estamos viviendo, en muchos sentidos, tiene que ver con esta confusión. Por otra parte, lo que me preguntaba usted sobre la cuestión psicológica, me parece que fue, perdón. Sí, el comportamiento, la conducta del ciudadano si genera violencia para defender su derecho o hacer valer esa garantía de libre tránsito, de no que no te puedan segregar en un momento dado. Sí. Más que una cuestión psicológica, yo creo que es una cuestión en principio filosófica. La legitimidad de defenderse o de un acto viene dada por las condiciones. El Estado puede ejercer violencia y restricciones legítimas en la medida en que esta violencia, restricciones, comportamientos vedan en sentido último por el bien común. En la medida en que el Estado actúa contra el bien común, en esa medida no es legítimo. De la misma manera con las empresas. El comportamiento de una empresa, más allá de lo estrictamente legal, tiene que ver con si es legítimo, si es ético o no el acto. Hay diferentes formas de ganar dinero, hay diferentes formas de lucrar.
Es válido vender una mercancía a cambio de dinero, no es válido robar, por ejemplo. Y hay una zona gris en el actuar de las empresas, donde hay cosas que pueden ser legales, mas no legítimas, ya en términos éticos. Entonces, en el momento en que una empresa abusa de su poder económico, de su poder fáctico, y empieza a hacer cosas que quizás no son ilegales, pero que están en esta zona gris, o aprovecha lagunas legales que no son legítimas, bueno, en esa misma medida sí es legítimo también, que la población se defienda, ¿sí? Ahora, es una cuestión muy complicada, porque en el momento en que la población se defiende, muchas veces el Estado ahora sí trata de aplicar la ley, ¿no? Claro. Entonces hay una doble moral. Está bien si lo hace la empresa rica, está mal si lo hace el ciudadano pobre que trata de defenderse. Tenemos el caso en la Ciudad de México de las llamadas ZODES, zonas de desarrollo económico y social, que en realidad son proyectos privados de empresas que quieren empezar a hacer negocio en zonas populares, aprovechándose de que es barato empezar a posicionarse en zonas pobres, vamos a decirlo así. La misma lógica que cuando las empresas extranjeras se posicionan en nuestro país, aprovechándose de la devaluación de nuestra moneda, de los bajos salarios. Entonces hay empresas que se ponen en colonias pobres, porque resulta barato, y empiezan a reconstruir, a destruir primero y reconstruir a su imagen y semejanza, vamos a decirlo así, todo el entorno urbano que les rodea. Entonces ahí tenemos una vez más un ejemplo. Puede ser que sea legal, tal vez tengan el permiso, pero ¿acaso es legítimo que empiecen a adueñarse de una zona ya poblada solamente porque tienen el poder económico para hacerlo? Esa es la cuestión. Claro. Y acá definitivamente viene, como decíamos al principio de todo esto, el cochupo de la autoridad. O sea, a veces te cuchupeas con una persona, aunque suene muy fea la palabra, hay un cochupo de la autoridad, y no necesariamente que participe de las ganancias o de las utilidades que obtiene ese particular, aunque sea ilegal, ¿no? Peor cuando esa obtención de utilidades es ilegal, ¿sí? O sea, venta de plazas, venta de puestos. A veces habría que decir también, regresando a las cuestiones de seguridad, si los policías del Estado no están capacitados para hacerlo, mucho menos van a estar capacitados para darte seguridad los guardias o los vigilantes o como se le llegue a denominar. Y eso es un verdadero problema. Y decíamos hace un rato también cuestiones ya históricamente comprobadas. Ante este tipo de separarse de sus obligaciones, el Estado, siempre viene un abuso y se generan los guardias blancas que hablábamos, las autodefensas, las colonias en las unidades habitacionales con los grupos de vigilantes y demás. Y esto te lleva y te va llevando finalmente a unas violaciones de derechos de los individuos y del ciudadano. Porque, pues según ellos, o no entienden o no quieren entender que deben respetar un marco legal, que deben de respetar un marco de derecho. Y entonces ahí empiezan las violaciones. El defenderte finalmente, ¿qué estás haciendo? El ponerte una muralla, como decías hace un momento, el poner guardias de seguridad particulares, ¿qué te lo propició? ¿Qué te lo motivó? Pues el tener un gueto en donde tú estés protegido. Te aíslan de la sociedad para que tú estés protegido porque puedes pagar ese gueto, ¿no? Puedes pagar ese derecho a entrar y salir. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a abusar de ello? Si estás en un gueto, pues ahí que te dejen y entonces ya no puedes gozar tú de la vía pública o de las vías de comunicación que te llevan, ¿no? Sí, lamentablemente. O cómprate tu carretera y cómprate tu vía pública. Claro, lamentablemente estamos en un sistema en el que si antes era la ley del más fuerte, ahora es la ley del más millonario, ¿no? O sea, vivimos en un país donde la ley funciona de diferente manera en la medida en que tienes más o tienes menos poder económico. Entonces, pienso en el caso de Carlos Slim, cuando hizo su declaración pública
dando su opinión sobre el aeropuerto, sobre el nuevo aeropuerto internacional. ¿Por qué él cree que su opinión individual es más importante que el resto de los millones de mexicanos? ¿Por qué él cree que él tiene derecho a decir lo que él cree que tiene que hacerse en el país? ¿Quién le dio ese derecho? ¿Quién le dijo que su opinión es más importante que la de un campesino, que la de un indígena, que la de un profesor, etcétera, ¿no? Pero simplemente él sabe que más allá de lo oficial, más allá de lo legal, tiene un poder fáctico, ¿no? Que él se da a sí mismo ese derecho. O sea, él siente que merece ser escuchado, puede pagar una producción para que lo graben, que lo transmitan, que lo difundan y hacer que su opinión pese mucho más que la opinión de 100 millones de habitantes en el país. Y esa es una verdadera desgracia. Así pasa, y ¿qué nos lleva? Al caos, al desorden. Así pasa en las representaciones vecinales, que un solo presidente cree que puede decidir y tiene más peso específico nada más porque tiene el reconocimiento del presidente municipal o tiene el reconocimiento de un zoquete funcionario que no sabe de derecho constitucional ni la menor pizca, ¿no? Y entonces pues se convierte en ese ente autoritario que en un macro pues es el personaje que tú estás hablando, Carlos Slim, ¿no? Imagínate en una representación vecinal, se siente que tiene todo el poder, la iluminación del Espíritu Santo y todo el poder, y que es el único que puede decidir y puede hacer cuando entras, cuando sales, cuáles son los requisitos para que entres, cuáles son los requisitos para que salgas, aún en tu propio terreno o en el bien raíz que te pertenece, ¿no? Bueno, les prometemos para la próxima semana vamos a tratar de traer, para terminar estos programas que tenemos en esta semana, vamos a tratar de invitar a un representante vecinal, a un presidente de colonia, a ver qué opina, cuáles son sus razones, por qué se actúa así. Yo creo que va a ser interesante, ¿no? Incluso sí, claro que sí. ¿Qué siente? O sea, ¿qué se siente? ¿Qué se siente en tu colonia? Decir, con razón o sin razón, se hace porque yo digo, oye, violas derechos, pero yo lo dije, ¿no? Sí, el poder, la psicología del poder, ¿no? Entonces va a ser muy interesante y a ver si podemos traer a otro amigo mío que tiene mucha experiencia en aglutinar grupos sociales y demás para poder platicar con él. Y pues Saúl, ya estarás comprometido nuevamente para la próxima semana. Con mucho gusto. Para que aquí platiquemos y dilucidemos de este tema. Bueno, les íbamos a comentar los 6-7 muertos que hubo aquí en Amozoc, policías. Se dice que estaban emparentados con el huachicol. Después se dijo que un día antes, el jueves de la semana pasada, habían sido denunciados por abuso de autoridad y otras anomalías. Y bueno, aquí finalmente es falta de inseguridad, falta de garantías. Imagínate haberse muerto a manos, dicen algunas lenguas que ya es a manos de otros policías, de otro grupo de policías, y otros dicen que fueron las mafias organizadas los que los mataron. Bueno, entre ellos una mujercita, Laura, que por cierto se ha filtrado en los medios de comunicación que no tenía seguro de vida, no tenía seguridad social. Imagínense. Bueno, todos esos cuadros nos enfrentamos por falta de seguridad, por el abandono, óigalo bien, el abandono que la autoridad, presidente de la República, gobernadores o presidentes municipales, el abandono que hacen de sus funciones elementales para los que el pueblo los ha elegido. Pues ya no nos dio tiempo a hablar más de fútbol, también será para la próxima semana y ojalá que con la algarabía y el gusto de esta semana sea extensivo para la siguiente, que nuestra selección nos dé ese gusto. Contra Corea vamos. Contra Corea para poder estar pues a tono y felices y contentos. Claro que sí. Por el momento eso es todo. Se despide de ustedes, nos acompañó en esta mesa el doctor Saúl Sánchez, su servidor Alberto Islas. Hasta la próxima.